Hola, soy Andrés Lasabe, soy médico oftalmólogo especialista en retina y vítreo y en uveitis, y vamos a hablar acerca de la endoftalmitis posoperatoria, que como sabemos es una entidad potencialmente devastadora y que puede llevar, por supuesto, a la ceguera del ojo afectado. Uno de los puntos cruciales en la evolución y en el pronóstico de la enfermedad es la demora en el diagnóstico y el tratamiento, lo cual va a generar daños funcionales irreversibles. Y sin tratamiento, por ende, o con terapia tardía, esta enfermedad puede progresar a una panostalmitis y requiriendo a veces evisceración o enucleación del globo con el consecuente riesgo también de vida para estos pacientes. ¿Y cómo llega el paciente a la consulta? Generalmente ocurre que 3 o 5 días después de la cirugía de catarata, el paciente va a consultar a la guardia o llama por teléfono diciendo que de repente el día anterior estaba bien y de repente empezó a ver mal y a tener mucho dolor. Y así puede llegar, depende de los días de evolución que haya de la enfermedad, con una pérdida visual brusca, el dolor, edema de córnea, cámara anterior turbia, hipopión, pérdida o disminución del reflejo rojo debido a la gran celularidad que hay en cámara anterior, o bien ya por la infiltración vítrea, que es lo que caracteriza esta enfermedad. Y como el título ahí lo dice, tiene una entidad clínica propia. Esto significa que estos signos y síntomas que presentan hacen que el diagnóstico sea bien consistente con la clínica y no se necesita ningún otro estudio, ningún otro examen complementario para determinar que esto es una endoftalmitis y requiere un tratamiento inmediato. ¿Cuál es esa estrategia a la cual nosotros deberíamos seguir? Porque hay muchas preguntas sobre esto, como si solamente alcanza con colocar antibióticos intravítreos o debemos combinarlos con vitrectomía, o bien si los antibióticos sistémicos son también importantes en la terapia, es otro de los cuestionamientos. También, en el caso de decidir por una vitrectomía, es hacer solamente vitrectomía del centro para poder colocar los antibióticos, como se hacía antes en realidad, o bien una vitrectomía completa. Otra de las hipótesis es que el aceite de silicón puede actuar como un factor bacteriostático y puede ser de ayuda en la endoftalmitis. Los antibióticos, administrarlos en la infusión, qué beneficios puede traer eso al paciente. Incluso la iodopovidona, la infusión, también está descrita. Y bueno, todas estas estrategias son realmente atractivas, pero si miramos los ensayos clínicos, el estudio que todavía hoy confecciona, por decirlo así, la guía de tratamiento de endoftalmitis, se publicó hace más de 30 años, hace 29 años en realidad, hace casi 30 años. Y este era el único estudio prospectivo, randomizado, y que comparó el uso de la terapia intravítrea de antibióticos versus el uso de terapia intravítrea más la vitrectomía en ojos con signos clínicos de endoftalmitis que habían sido sometidos en ese momento a cirugía de catarata extracapsular, y en un menor porcentaje también se incluyeron pacientes que habían sido sometidos al implante secundario del lente intraocular. Se evaluaron también la influencia de los antibióticos sistémicos en el resultado visual final de estos pacientes, y como sabemos, bueno, estos resultados hoy, a pesar de que este estudio fue hace muchos años atrás, estos resultados siguen siendo como una referencia obligada en la mayoría de los estudios. Bueno, todos los pacientes recibieron inyección intravítrea, en aquel entonces fue de banco con amikacina,
y se dieron también corticoides sistémicos. Y fueron aleatorizados en dos grandes grupos, uno se les dio solamente antibióticos intravítreos y otros que se les dio antibióticos intravítreos más vitrectomía. Y otro punto de investigación fue el uso o no de antibióticos endovenosos, que también fue aleatorizado en los grupos. A uno se les dio antibióticos sistémicos endovenosos y a otro grupo no se le dio. La medición principal fue la mejor agudeza visual que resultaba a 12 meses de seguimiento. Y lo que se observó fue que cuando la visión inicial fue de movimiento de manos o mejor, la inyección intravítrea de antibióticos tuvo una similar eficacia a la vitrectomía en cuanto a resultados visuales finales. Y entonces era realmente un resultado a favor de las inyecciones, en este caso porque la mayoría de los pacientes se encontraban en este grupo, en aquellos que se presentaban entre una agudeza visual de movimiento de manos o mejor. Sí se vio un beneficio de la vitrectomía en los pacientes que llegaban a consulta con una percepción de luz. Esto ocurría en aproximadamente 25, 26, en este caso fue de 26% de los pacientes. En ese subgrupo de pacientes, la vitrectomía sí había resultado más beneficiosa. Por lo tanto, como conclusión del trabajo del estudio, se determinó que la vitrectomía precoz no era necesaria en los pacientes con endoftalmitis y con una visión inicial que haya sido mejor a la percepción luz. O sea, de movimiento de manos a mejor no era beneficiosa la vitrectomía, pero sí sería beneficiosa en ese 25% de los pacientes que se presentaban en ese momento y para este trabajo con una visión de percepción luz. En esos casos sí estaba indicado entonces la vitrectomía. Y otra conclusión que se llegó fue que los antibióticos sistémicos endovenosos en aquel momento tampoco resultaron beneficiosos en la comparativa al seguimiento de 2 años. Y entonces estos hallazgos en aquellos momentos lo que hicieron fue como alentar el tratamiento de endoftalmitis con inyecciones, ahorrando costos y que es más cómodo para el médico también que realizar en aquel entonces una vitrectomía que era realmente riesgosa. Este I-10, que es el estudio, tuvo entonces un profundo impacto donde la vitrectomía realmente se convirtió en la excepción de tratamiento en lugar de la regla, ¿no? Para tratar estas endoftalmitis y se reservaba solo en los casos entonces con visión de percepción luz, como lo demuestra acá una encuesta de aquel entonces que la inmensa mayoría de cirujanos optaban por la vitrectomía en casos de que la agudeza visual fuera de percepción luz o peor, incluso dice. En esos casos sí indicaban la vitrectomía. Y bueno, sin embargo, en el año 2006 aparece en escena Ferenc Kuhn, quien bajo el concepto de la necesidad de una vitrectomía completa para sacar las toxinas y todo el material purulento de la cavidad, presenta la primera serie de casos en Ophthalmology, en la revista Ophthalmology. Estos casos presentaban endoftalmitis posoperatoria con una mejoría visual realmente sorprendente, ¿sí? Alcanzaban una agudeza visual final mayor o igual de 20-40 en el 91% de los casos, comparado con con el 53% que había logrado el IBS, era un resultado hasta difícil de creer. Estaba diciendo que en los endoftalmitis tratada con vitrectomía tendrían en más del 90% de los casos una muy buena visión. Y también mostraron además que tuvieron muy poquitas complicaciones
Ningún ojo desarrolló el desprendimiento de retina, no hubo enucleación o tisis, a diferencia del IBS, donde llegaba a una tasa del 11%. ¿Y qué dice Kuhn? Kuhn simplemente dice que como toda infección, la endoftalmitis, es un proceso dinámico, proceso drástico, tóxico, fulminante, si no se lo trata en forma agresiva. Y esto no significa que solamente se deba tratarlo con el uso de antibióticos, sino más bien limpiar la cavidad y tratar de sacar todas las sustancias inflamatorias que quedan en contacto con el tejido retinal, porque es una patología que progresa muy rápidamente. Y justamente porque los gérmenes que la producen generan dentro de una cavidad el ambiente propicio para que la endoftalmitis presente el criterio principal clínico para definir un absceso, que es el acúmulo intracavitario de material purulento. Y como lo demuestra este video, parece muy racional, más todavía después de ver esto, que es un video de Wills, que This is a intentar 72-year-old eliminar female who developed los agentes endophthalmitis dañinos de la cavidad post-vitrectomy with subretinal podrían TPA ayudar injection a for a large despegar ese volume. material tóxico de la retina e intentar disminuir la chance de que el daño sea irreversible. Y siguiendo la línea de Kuhn, traigo también estos resultados de uno de varios estudios donde se demostró la capacidad destructiva de estas toxinas residuales que se promueve a retirar con la vitrectomía, porque van a ser la causa de una reacción inflamatoria incluso una vez muerto el microorganismo. Y para demostrarlo, en este estudio inocularon Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas en el vítreo de conejos y evaluaron el crecimiento y la replicación de estos microorganismos y la correlación que presentaban con la respuesta inflamatoria posterior. ¿Qué observaron? Observaron que la mayor replicación del Staphylococcus epidermidis ocurrió al día 2 de la inoculación y este se eliminaba al día 5. Sin embargo, se observó también que la destrucción inflamatoria fue peor desde el día 5, es decir, cuando el germen ya no se encontraba en periodo de replicación. Y estos experimentos y otros más muestran que el daño de la retina se debe en gran parte a esta producción de toxinas que se generan de manera posterior a la replicación bacteriana y como consecuencia de la respuesta inflamatoria del huésped. Y la pregunta más obvia, por supuesto, es entonces, ¿por qué hubo una diferencia de resultados visuales tan significativa entre la vitrectomía del grupo de Kuhn y del IBS? La principal limitación del IBS es que su vitrectomía era estrictamente una vitrectomía central. Incluso si el vítreo posterior estaba adherido, no había que desprenderlo, por temor a que se generen roturas retinales iatrogénicas. E incluso el mismo estudio relata que la remoción del 50% del vítreo en pacientes con vítreo posterior que estaba adherido se consideraba una cirugía exitosa. Es decir, si se hacía la vitrectomía, se encontraba que el vítreo posterior estaba adherido, ya sacando solamente el core, se consideraba una cirugía exitosa. Y por eso, quizás en cambio, la eliminación temprana y completa del material purulento y las toxinas, como se ven en las vitrectomías que pregona Kuhn, esta sea la gran diferencia entre una vitrectomía de hace 30 años y la vitrectomía que se puede hacer hoy, haciendo una remoción completa de todo ese material tóxico para el tejido retinal. ¿Y por qué entonces, otra pregunta para tratar de responder es por qué la indicación
En ese momento fue una vitrectomía parcial para estos pacientes y la respuesta es un poco obvia debido a que los instrumentos que se presentaban, que se podían utilizar, no eran fiables para realizar este tipo de cirugías en las condiciones de una retina necrótica. Hoy en día los microscopios, la visualización panorámica, los sistemas de luz accesoria, el sistema de visualización 3D también, hace que haya un cambio radical en las terapias y en las estrategias de tratamiento de este tipo de enfermedad. Bueno, y sin embargo, uno puede pensar que después de tantos años, con estos resultados de la serie de Kuhn en 2006 y con las tecnologías nuevas, uno puede pensar que se hayan modificado radicalmente el pronóstico de estos pacientes y que todo el mundo hoy en día usa vitrectomía precoz. Pero no, si nos dejamos llevar por las publicaciones, que no son muchas de endoftalmitis, pero las que están publicadas, esas series, nos reflejan que los resultados siguen siendo los mismos, donde la agudeza visual mayor o igual a 20/40 se sigue logrando en menos de la mitad de los pacientes, por lo menos lo que dice la mayoría de los estudios endoftalmitis, como es el caso de este grupo reconocido, de retinólogos conocidos, donde se evaluaron 63 ojos con endoftalmitis post cirugía de catarata entre los años 2006 y 2005. Si vamos a lo que se realizó en este estudio, a los métodos, es que se hicieron una inyección de antibióticos como tratamiento inicial en el 90% de los casos. Y la vitrectomía se utilizó en apenas 6 pacientes de 63 ojos. 6 ojos de 63 ojos. Es decir, en el 10% de los casos se utilizó vitrectomía. Por lo tanto, no es llamativo que los resultados hayan sido similares a los CBS, ya que se realizó la misma, o sea, en más del 90% de los casos se utilizó, independientemente de la agudeza visual de los pacientes, se utilizó una inyección intravítrea. Por lo tanto, se encontró que se logró una agudeza visual mejor de 20/40 en el 38% de los casos, incluso menor al EBS que había tenido 53%. Y como conclusión, los resultados visuales, por lo tanto, fueron informados como resultados similares a los de la década anterior y tiene mucho sentido porque se realizó el mismo tratamiento. El año pasado, el mismo grupo de CUM publica una serie de 10 años donde el objetivo fue, bueno, evaluar los resultados del tratamiento con vitrectomía temprana y completa para la endoftalmitis postoperatoria. En 62 ojos se presentaron en esta serie, fueron seguidos también durante los años 2007 y 2017. Los resultados aquí que observamos es que la agudeza visual en la presentación de los pacientes con PL fue de un 29% y movimiento de manos o mejor no, perdón, movimiento de manos fue del 37%. En estos casos el tratamiento fue vitrectomía en el 77% de los ojos, a diferencia del otro estudio que había sido solamente el 10%. Veamos los resultados. Los resultados que se obtuvieron fueron realmente sorprendentes también, como la primera serie, 10 años atrás de Kuhn, donde llegaba casi un 90%. En este caso son un poco más de ojos también, pero llegó al 80% la audiencia visual mayor a 20/40. Teniendo en cuenta que la serie que vimos hace un rato obtenía este resultado apenas en un 35% con la inyección intravítrea. Esto también lo traigo porque obviamente que la inyección intravítrea también es buena cuando el paciente tiene una infección muy, muy, muy incipiente, donde la visión todavía es buena
se puede, por supuesto, realizar el tratamiento de inyección intravítrea. Y sobre todo, especialmente cuando no se cuentan con tecnología para realizar una vitrectomía o no hay un cirujano experimentado para poder hacerlo. Como conclusión, la vitrectomía completa y precoz es un tratamiento inicial seguro y efectivo para los casos de oftalmitis posquirúrgicas y se recomienda una vitrectomía temprana cuando el fondo de ojos ya no se ve, digamos, que se da casi en un 75% de los casos, independientemente de la agudeza visual. Bueno, en resumen de lo que hemos visto hasta ahora, y siguiendo sobre todo la teoría de Ferenczi, podemos decir que los principios de tratamiento de la endoftalmitis deben ser bactericidas, es decir, obviamente hay que matar el microorganismo con antibióticos, pero también retirar los restos inflamatorios de la cavidad vítrea, bloquear la cascada inflamatoria, los efectos sobre la retina y minimizar especialmente las futuras complicaciones que puedan darse. Bueno, después de este pantallazo general, les voy a compartir unos casos clínicos nuestros, mostrando mi estrategia de tratamiento habitual en estas situaciones. Nuestra clínica tiene más de 30 años en la ciudad, estamos en Mar del Plata. Somos unos 20 oftalmólogos trabajando y con los años se ha convertido en un centro de referencia de toda la zona, por lo cual he tenido a lo largo de estos años la posibilidad de ver y de operar unos cuantos casos de oftalmitis. Desde el 2017 tenemos una serie de casos hasta hoy de 28 casos de endoftalmitis posoperatoria, de las cuales 19 fueron secundarios a cirugía de catarata, 8 a inyecciones intravítreas y un caso posterior a cirugía filtrante de glaucoma. Lo vital en estos casos siempre es poder ver para operar, sobre todo en situaciones tan extremadamente complejas, porque son tejidos muy friables y que, bueno, hay que ser muy cuidadosos y poder ver bien. Por lo tanto, la complejidad de la visualización va a estar dada por el edema de córnea, por fibrinas, hipopión en cámara anterior, y es lo que estoy haciendo en este momento, sacando esas membranas para poder volver a seguir la cirugía del segmento posterior, eh, buscando un buen plano de visualización y de esta manera intentar evitar daño tisular, ¿no? Uso iatrogénico cuando la visualización es escasa o poca. También puede haber material purulento adherido a la superficie con lente intraocular y que a la descompresión podamos traer una gran cantidad de material fibrinoide o material exudativo infeccioso que nos permita poder ver bastante mejor en la cámara posterior y poder realizar una vitrectomía adecuada, ¿no? Es fundamental, como decía, la visualización es lo más importante de toda cirugía. Este es el caso de un varón de 61 años, operado de cataratas, con una disminución visual al cuarto día de cirugía, una visión de 20/200, y se puede ver esa línea de hipopión y congestión y la turbidez en cámara anterior que justifica la mala visión. Siempre hay que tomar una muestra, por supuesto, y lo hacemos al inicio de la cirugía, manteniendo, impidiendo que se diluya con agua la muestra para poder tomar una mayor cantidad de colonia. Lo que hacemos es cambiar a aire para cuando durante la aspiración del vitréctomo y se empieza a colapsar el ojo, que empieza a entrar a aire para mantener el tono y no diluir la muestra.
Como decíamos antes, la buena visualización es lo que hay que buscar durante toda la cirugía. A veces parece que es turbidez vítrea, pero podemos ver que es la opacidad del lente intraocular y hay que lavarlo. Ahí podemos ver también ese envainamiento que hay de los vasos, que es algo muy común en todos los casos, prácticamente en endoftalmitis vamos a encontrar ese blanqueamiento vascular, las hemorragias, como una vasculitis oclusiva, y en este caso le dejo aceite de silicón. Aceite de silicón sin rótulas retinales, que es un concepto que vamos a ver muy brevemente en un ratito. Aquí vemos la comparativa, la foto de mi izquierda, ¿ya? Eh, bueno, por supuesto es el vítreo infiltrado comparado con solución fisiológica. Así se ve eh, la toma de muestra. Al día siguiente, ya sin dolor, y comienzan a haber cambios que realmente son sorprendentes. Una semana después, con la corrección con aceite de silicón, llega el paciente a 20-80, corrigiendo esa diferencia del aceite. Fíjense la comparativa con las imágenes intraoperatorias. Esto es un mes después de la cirugía, también con una visualización de 20-80, completamente asintomático. A los 6 meses de la cirugía, ya sin aceite de silicón, habían pasado 2 meses, y una agudeza visual de 20-30. Este es otro caso, es un varón de 69 años, con una disminución visual de 12 horas de evolución, con movimiento de mano, un paciente que venía siendo atendido para inyecciones intravítreas con una oclusión venosa, como se ve ahí en la tomografía. Coloco este caso porque realmente me parece que no puede pasar, pero sí pasan. Y la diferencia de estos pacientes de presentación es que es al día siguiente ocurre, o al segundo o tercer día, a diferencia de la catarata que demora un poco más. Fíjense la severidad de este envainamiento, de esta vasculitis realmente oclusiva, y ahí comenzamos la parte del pelamiento del posterior, como hablábamos en un principio, eh, teniendo en cuenta la teoría de Kuhn, vamos a ir a buscar estos exudados que generan una membrana inflamatoria muy importante, y fíjense cómo al despegar el vitro posterior se puede ver como colonias, que es donde van a ir a infiltrar las colonias bacterianas, como un crecimiento de una placa de Petri, ¿no? Se puede ver ahí sobre la hialoides, y eso es lo que dejaríamos si solamente haríamos una vitrectomía central. Fíjense que sacando todo este material nos estamos al menos garantizando que lo que hay en ese momento, infeccioso, inflamatorio, tóxico, lo estamos sacando. Lo mismo con la sangre, la hemorragia, hay que tratar de hacerle diatermia sobre el vaso o láser, pero dejar de intentar que no quede nada de sangre dentro del ojito. El posoperatorio inmediato, y a los 6 meses el paciente tiene su patología de base que limita un poco la visión, y algo de catarata también, pero la diferencia es realmente sorprendente. Este otro caso es un hombre de 86 años, con obesidad de bultos. Hacía una semana que había sido operado de cataratas. El procedimiento siempre es el mismo. Podemos a veces poner un mantenedor de cámara para limpiar bien la cámara anterior, pero fíjense la turbidez, la infiltración vítrea, y allá por detrás todo el envainamiento vascular eh, tremendo, con las hemorragias paravasculares,
Volvemos a limpiar la cámara anterior, pero fíjense la severidad de este cuadro. Y en ese momento parece que ya está, que estaba limpio y que no podíamos ir, pero si vamos con la lupa del cuadro posterior y tratamos de diferenciar estructuras, vamos a dar cuenta que estos no son vasos realmente, sino que los vasos están rodeados por esta capa de fibrina engrosada, eh, de una formación sumamente rápida. En 3, 4 días se alcanzó a formar todo ese contenido de material tóxico para la retina e infeccioso. Pues fíjense cómo se puede, con mucho cuidado, ir pelando y despegando y liberando a la retina de todas estas membranas, con un poco de aspiración, de corte, de pinzas, ir viendo, y con mucho cuidado también, por el tejido friable subyacente a estas lesiones en el cual estamos trabajando, ¿no? Con una severidad muy, muy importante. Es una, como decíamos, es una vasculitis oclusiva eh, difusa de toda la retina. En este caso también optamos por el aceite de silicón y dejamos también antiangiogénicos intraoperatorios. Tratando, dejo antiangiogénico en caso así tan severo, había unas oclusiones, hay unas oclusiones vasculares muy importantes seguido a micacina, donde el tratamiento justamente es antiangiogénico y el resultado es muy bueno. Estas son las imágenes intraoperatorias y apenas 2 semanas después, fíjense este ojo, cómo cambia, cómo se recupera y cambia de una manera impresionante, ¿no? No siempre, o sea, siempre hay que ir controlando en realidad al paciente. Este paciente hizo una PDR, lamentablemente, posoperatoria, que bueno, requirió cirugía con retinectomía sobre alguna de esas áreas, y este es el seguimiento a 6 meses. Este es otro caso de una mujer de 71 años, también pérdida visual brusca, dolor, cirugía, antecedente reciente de cirugía de catarata, de 5 días. Miren la imagen que ya tiene incluso quistes epiteliales, hipertensión, mucha turbidez en cámara anterior y en cámara posterior que no se ve, parece que tiene hasta catarata por toda la fibrina que ha coleccionado en la cara anterior del lente ocular. Los pasos son siempre arreglados, son los mismos, se intenta hacer la toma de muestra primero bajo aire y bueno, y comenzar la vitrectomía. Ahí se puede ver bien la turbidez, intentamos limpiar, hay que sacar todo, por supuesto, el vitro posterior y lo que son las capas de fibrina. Fíjense que como empiezan a despegarse esa estructura gomosa y que se van, como vimos en el otro caso, se van adhiriendo, bueno, están prácticamente gran cantidad de vasos colapsados y se van adhiriendo a los costados de los vasos con esa suerte de envainamiento. Fíjense cuando despegamos todas las membranas, los vasos vuelven a tener color, es decir, que ese tejido que se deposita en toda la trama vascular, cuando se pueden pelar y despegar, se pueden visualizar nuevamente los vasos en su condición natural. Fíjense ahí cómo se van descubriendo los vasos a medida que se van despegando todo ese tejido inflamatorio denso
que se adhiere al calibre vascular. Si encontramos un poco de hialoides y se puede seguir despegando, es lo que hago. ¿Sí? Mientras uno sienta que está trabajando bajo una estructura dentro de todo segura, eh, y la retina lo soporta, a ese despegamiento de la hialoides o de membranas, uno tiene que seguir para tratar de limpiar todo, ¿no? En este caso también aceite de silicón, a pesar de no tener roturas retinales. Este es el preoperatorio de la lámpara de hendidura. Apenas 4 días después ya tiene una mejoría visual. Y fíjense el fondo de ojos de la foto intraoperatoria. Apenas, ni siquiera una semana había pasado. Lo bueno del aceite que nos permite también poder ir evaluando el fondo de ojo desde el día 1 postoperatorio. Pero la evolución en este caso realmente ha sido muy buena. Esto es 3 meses después de haber sacado el aceite. Y por último, este otro caso de 62 años, con pérdida visual brusca, dolor, cirugía de catarata hace 4 días, visión bultos. Y por último, este otro caso de un hombre de 62 años con pérdida visual brusca, dolor, cirugía de catarata de 4 días de evolución, una visión bultos. Y hacemos lo mismo, limpiamos bien, cámara anterior, tomamos muestra, vamos viendo si es parte de la vitreitis, la turbidez con la que uno ve, o hay también muchas células, a veces sangre en cámara anterior que hay que despegar. Fíjense también la densidad de la hialoides, cómo esa consistencia gomosa se puede ir despegando un poco más engrosada que la hialoides habitual, obviamente, por todo ese depósito que sufre eh, de la consecuencia de la infección y de la reacción inflamatoria que genera también el germen. Todo esto hay que sacarlo, despegarlo, vitrectomizarlo y empezar recién ahí, después de poder desprenderse de todo ese vítreo, recién ahí empezar a intentar visualizar el polo posterior y los depósitos que haya. Ahí parece que no hay nada, sin embargo nos vamos atrás y vemos también que hay tejido, en este caso sobre la papila, tejido fibrinoide, posinfeccioso. Fíjense que también había en el polo posterior ese material que Kuhn lo llama hipopien premacular. También se puede usar azul para estar seguro de que, incluso bueno, en este caso, pele también la membrana limitante. Y dejamos también como tamponador, dejamos en este caso aire. Sin embargo, presenta un desprendimiento de retina también, posoperatorio. No habíamos dejado silicón porque estaba en muy buen estado, pero bueno, se puede ver esa pequeña rotura que levantó gran parte de la retina, que además esto hay que controlarlo porque, como sabemos, lo vitrectomizado por una rotura avanza muchísimo, muy rápido, entonces hay que controlarlo
justamente por estas complicaciones que pueden pasar. El paciente, bueno, lo operamos de nuevo, lo operé de nuevo y presenta muy buena evolución con aceite de silicona esta vez, con una agudeza visual muy, muy buena, 3 meses después de la cirugía. Y antes de terminar, un breve concepto acerca del uso del aceite de silicón como coayudante para justamente neutralizar la infección. En este estudio lo que se hizo fue evaluar las propiedades antimicrobianas del aceite de 1000 y 5000 centistocks sobre el crecimiento in vitro de microorganismos que causan endospermitis. Lo que se hizo fue inocular en aceite de silicona bacterias y hongos y cultivarlos en 30 días. Lo que se observó fue una disminución significativa en la replicación bacteriana desde el día 1 con el aceite de 5000 y desde el día 5 perdón, con el aceite de 1000 y desde el día 5 con el aceite de 5000 contra todas las bacterias probadas. Y estos efectos antibacterianos se continuaron durante 21 días. Por lo tanto, sí se pudo demostrar que el uso de aceite de silicona en vitrectomías con endoftalmitis podrían complementar las actividades antimicrobianas de los antibióticos intravítreos para el tratamiento de la infección. Bueno, y como un resumen de todo, como comentarios finales, si hay buen reflejo rojo o se ve bien la retina en el examen inicial de estos pacientes, se puede usar un antibiótico o corticoides intravítreos y controlarlo las 24 horas. Lo mismo para aquellos pacientes para aquellos centros que no cuenten con la posibilidad de hacer vitrectomía, por supuesto que hay que hacer las inyecciones intravítreas, incluso antes de derivarlo para una vitrectomía, no perder tiempo y hacer una inyección y después que llegue el paciente al centro de mayor complejidad. Y por otro lado, bueno, si no mejora si el cuadro de la inyección que hice el día anterior, o bien si cuando el paciente con endoftalmitis llega a la consulta con pérdida de reflejo rojo o que no se puede ver claramente la retina, ya la indicación sería una vitrectomía, independientemente de la agudeza visual inicial. Una vitrectomía completa más antibióticos en infusión. Entonces, una vitrectomía precoz y agresiva tendría un mejor pronóstico anatómico y funcional, como vimos a lo largo de la presentación. Fundamental realizar el desprendimiento completo del vítreo posterior y el pelamiento lo más cuidadoso posible de las membranas inflamatorias preretinales y en algunos casos considerar el uso de aceite de silicón en estas situaciones aún sin roturas retinales, sino como una forma de ayudar, de coayudante a los antibióticos de esta manera bacteriostática que tiene el aceite de silicón. Bueno, muchas gracias por su atención.